¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema bastante importante, lo que es el cáncer de riñón, por qué se presenta, cuáles son los síntomas y sobre todo cómo podemos prevenirlo. Bien, para empezar tenemos que saber qué es el cáncer. El cáncer es el crecimiento autónomo y descontrolado de una célula. Esas células que se renuevan día con día, lo que está ocurriendo es que crece de manera desordenada, desproporcionada. Y esto puede llegar a generar, conforme pasa el tiempo, una tumoración, un bulto en alguna parte de nuestro cuerpo. Bien, en el caso específico del cáncer de riñón, lo que está ocurriendo es que hay síntomas que a veces no tomamos en cuenta o lo relacionamos con otras enfermedades, por ejemplo, piedras en el riñón o infecciones de vías urinarias. En el caso específico del cáncer en riñón, un dato que nos debe alarmar mucho es la hematuria. Cuando nosotros vamos al baño y orinamos de color rojo o de color rojo brillante, esto nos habla que está existiendo una enfermedad que nosotros tenemos que cuidar y poner especial atención. Otro síntoma importante en cuanto al cáncer de riñón es el dolor en la espalda baja. Comúnmente lo asociamos al cansancio, fatiga. Y también otro síntoma es la pérdida de peso en los últimos 3 meses. Esto no debido a un ejercicio, a una dieta, sino lo que está ocurriendo es que gradualmente empiezan a perder peso. Y esto es un dato bastante alarmante. Bien, para que esto ocurra, existen factores que predisponen a que yo tenga un cáncer, ya sea de manera genética o también a través de los hábitos. Es decir, si yo no como bien, si yo no hago ejercicio o si yo estoy fumando, que precisamente al fumar multiplica hasta 100 veces el riesgo de tener cáncer de riñón y también el caso de tener hipertensión, porque acelera hasta 10 veces el proceso de tener cáncer en el riñón. Otro dato también en cuanto a las mujeres es que empezamos a tener una diabetes descontrolada, no asociada y sobre todo los pacientes refieren que se están cuidando, que se controlan, que toman sus medicamentos, pero empiezan a tener un desorden en cuanto a sus niveles de glucosa. Bien, se preguntarán, ¿y por qué me pasa? Bueno, a lo largo de nuestra vida tenemos diferentes oncogenes. Esos oncogenes lo que provocan es que crezca de manera desproporcionada y a veces, como lo decía el día de hoy un amigo, no referente a que yo hago ejercicio, como bien, sino tenemos la predisposición a veces genética y esto nos provoca el que podamos tener. Otro también dato importante es cuando empezamos a tener enfermedades que no hemos controlado, enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, obesidad, sedentarismo. Todo esto nos debe de alarmar. ¿Por qué? Porque si no lo cuidamos, se puede agravar algo. Esta es una enfermedad incidental, es decir, realmente ocurre porque nos empezó a doler el estómago, lo que es el abdomen, lo que es en la espalda, y van con su médico y el médico le solicita un ultrasonido y a través del ultrasonido es cuando identifican que existe una tumoración, un bulto en lo que es la parte de la espalda. Cuando se hacen otros estudios más específicos, como tomografías simples o contrastadas, es cuando logramos evidenciar que existe una enfermedad ya presente. Si queremos prevenirla, tiene que ser desde antes, es decir, hacerse estudios normalmente cada 6 meses. Esto, pues para prevención, sobre todo el hecho de que nosotros nos hagamos un ultrasonido e investiguemos cómo está nuestra vesícula, cómo están los intestinos, el estómago y sobre todo en este caso los riñones, porque de esta manera logramos identificar que existe una tumoración, ya sea en un costado, nada más en un riñón, o sea bilateral en los dos riñones. Para esto, ¿el tratamiento cuál es? El tratamiento es meramente quirúrgico, no hay más. No podemos dar medicamento, inyecciones o demás, siempre se trata de manera quirúrgica. Damos por sentado que el paciente cuando acude a la consulta, investigamos qué es lo que sucede y de esa manera logramos presenciar si la tumoración en qué fase se encuentra, en una fase inicial o en una fase tardía. Y todo esto depende para el diagnóstico y sobre todo el tratamiento que le vamos a dar. Entonces, un dato bastante relevante y quiero que quede muy claro es la hematuria, cuando empezamos a orinar con sangre. Esto nos debe de llevar a investigar qué es lo que está sucediendo. Así que, amigos, pues yo los invito a que sigan nuestras cápsulas en salud y sobre todo que cuiden de ella, porque realmente esto nos puede ayudar mucho, sobre todo a la prevención y evitar caer en un hospital. Y recuerden, el conocimiento no ocupa espacio. Hasta pronto.